Muchas gracias, señor presidente. Hablar de la educación es un tema complejo, apasionante. Lástima que tengamos tan poco tiempo para responder a apreciaciones que ha hecho la ministra de Educación en esta sesión de la Comisión Sexta. Quiero primero afirmar que Colombia está muy lejos de cumplir con los objetivos del milenio que se trazaron en Dakar, en Davos, en términos de cobertura y en términos de calidad. Pero voy a iniciar diciendo que no es posible que una ministra de Educación asevere que hay unos colombianos que tienen más derecho a la educación que otros. Que no es posible que entonces se diga que quienes ocupan los mejores rangos en la calificación de las pruebas saber son los estudiantes que tienen derecho a ir a la educación superior con unas becas crédito. Eso creo que no le corresponde decirlo a una ministra de Educación de ningún país de este planeta. En segundo lugar, decir que la Constitución Política de Colombia impide que la educación sea gratuita para los colombianos también es un adefesio que no es posible admitirlo en un evento ni en un recinto de esta categoría. Por supuesto, doctor Laureano, que a mí también me llegaron la misma información que le llegó a usted y que aterra o no le da beneplácito a la ministra de Educación cuando se menciona. Miremos, por ejemplo, qué pasa con la educación prejardín y jardín. ¿En serio pensando en la calidad de la educación? ¿O los 320 planteles, megacolegios que van a construir lo van a entregar en concesión para el enriquecimiento de particulares? ¿O al lado de una consigna y de una meta justa para la educación en Colombia, se pretende hacer un gran negociado con la educación pública de este país? Valdría la pena que el gobierno nos dijera qué está pensando en serio. Tendremos que esperar 50 años para que entiendan que tamaños de clase de 50 niños por curso, 45 y 40 niños por curso, golpea la calidad de la educación. Yo ya sé que la ministra me va a responder que los grandes estudios de la OCDE o que los grandes estudios nos demuestran que no tiene relación el número de niños por curso con la calidad de la educación. Lo raro es que los países que hacen parte de la OCDE, su promedio está por debajo de 20 niños por curso, o en Estados Unidos por debajo de 20 niños en curso. Ese es un tema, ministra, que tenemos que revisar no dentro de 50 años, sino ahora. Porque la pregunta es, jornada única, con cursos, 9 horas ahora, 8 horas, 7 horas, claro que existan mucho tiempo el niño en la escuela, eso es muy bueno, pero hacinados, tanto tiempo, ministra, yo creo que vale la pena que se revise el tema en serio del número de niños por curso. Pero además, otro asunto importantísimo, ministra, la gratuidad de la educación debe ser real y no una gratuidad de noticia, una gratuidad. Yo me pregunto si 350 pesos diarios que regalan para la calidad de la educación alcanza para dar una educación real. Un tema clave, ministra, financiación de la educación. Ahora nos están diciendo, oye, no hay plata para la educación. Yo encuentro a la doctora Eulalia diciéndonos, 60 billones de pesos vale tener una educación superior de calidad. ¿Y por qué se llevaron la plata de la educación con 2 actos legislativos
¿Por qué le quitaron a la educación de Colombia cerca de 50 billones de pesos con el acto legislativo 01 del 2001 y el acto legislativo 04 del 2007? Ayer nos decía el gobierno, entre menos dinero para la educación, mayor calidad. Y hoy nos están diciendo lo contrario. 12 años después están admitiendo que los maestros, que FECODE, que los maestros de Colombia teníamos la razón en materia de la financiación. Por eso aquí una pregunta grandísima. Claro, subió un poco la inversión en educación, pero no podemos compararlos con los 48 billones de pesos que se paga por la deuda externa. La gran pregunta, señora ministra, compañeros honorables senadores, ¿cómo hacemos para tener una educación financiada, para que haya gratuidad? ¿Será que las transnacionales mineroenergéticas? ¿Serán que las transnacionales telefónicas? ¿Serán que la banca colombiana, que gana inmensas utilidades, no tiene una deuda histórica con los colombianos? ¿Por qué ahora en esa reforma tributaria que nos presenta el gobierno dentro de la agenda de paz, por qué no pensamos, honorables senadores, en colocarle un gravamen a las multinacionales, a la banca, con destino exclusivamente para que sea financiada la educación pública en Colombia? Es que la educación definitivamente, senador Fernández, la educación es un elemento de una esencia enorme para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo de la economía de cualquier país del planeta. Y por eso el Senado de la República, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, los señores dueños de la economía nacional tienen que entender que esta educación tiene que ser financiada con suficientes recursos para que podamos aumentar la matrícula. Miren estos datos que aterran. Doctor Senay, un minuto, por favor. 630.000 bachilleres salen al año. De ellos, 160.000 aproximadamente ingresan a las universidades. Y el resto de gente se queda sin la posibilidad de una formación universitaria. La matrícula en la universidad pública hoy es de 1.004.000 estudiantes. Hace 12 años eran 200.000. Pues bien, con el mismo modelo de financiación de hace 12 años se mantiene la universidad, pero con las necesidades del año 2014 hay una desfinanciación enorme. ¿Cómo han pretendido resolver la desfinanciación? Pues sencillamente colocándole condiciones precarias al trabajo de los maestros, golpeando salarial y profesionalmente a los maestros universitarios, pero además golpeando la calidad en las carreras. La ministra preguntaba por qué la Universidad del Atlántico no ha sido acreditada. Y yo le voy a decir que no soy del Atlántico, pero ya supe por qué no está acreditada. Porque desde el Ministerio de Educación Nacional nombraron a una funcionaria encargada por 12 años el encargo, que se encargó efectivamente de acabar con facultades emblemáticas de la Universidad del Atlántico, acabó con la calidad de la educación superior pública en el Atlántico y ahora pretenden que una acreditación. No es que estemos en contra de la acreditación de calidad, lo que no podemos permitir es que desde el gobierno nacional se atente contra lo público, se atente contra la educación y después le vayan a medir la temperatura a ver si sigue bien el paciente que estamos nosotros golpeando y lo estamos enfermando. Por lo tanto, nos parece, señores parlamentarios, doctora Gina, que hagamos un alto en el camino, que con FECODE, que con el mundo universitario, que con la MANE, que ha anunciado una movilización, los maestros que anuncian una movilización el próximo jueves, que están reclamando del gobierno nacional que los escuche en serio. Pero nosotros, la sociedad en Colombia, tenemos que reclamarle a este gobierno que le ponga los ojos en materia administrativa y financiera, de calidad y de cobertura a la educación de Colombia,
que todos los sectores sociales podamos intervenir a ver cómo entre todos podemos construir una educación que realmente atienda las necesidades y los retos de este siglo, de esta era del conocimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, doctor, se le entiende la palabra a la doctora.